Vale, perfecto. Pues buenas tardes. Estamos aquí con Sara Calero, que la tenemos este fin de semana en el Corral presentando su espectáculo La Finitud. Y nada, pues muchas gracias, Sara, por estar aquí con nosotras para contarnos un poquito sobre tu trabajo. Y lo primero, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente que se acerque al Corral a ver La Finitud este viernes o este sábado? Pues nada, es un placer estar aquí y sobre todo va a ser un placer pisar las tablas del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que siempre que voy es un sitio mágico. Y bueno, pues La Finitud no podría tener mejor sitio donde poder representarse, porque bueno, pues es fantasía, es teatro, eh, es también un espectáculo algo filosófico, ¿no? Porque al final el concepto de la finitud de la vida pues da mucho para eso, ¿no? Entonces, pues es un espectáculo donde el lenguaje corporal es el de la danza española, donde la música es principalmente flamenco, pero luego algo difícil de definir porque la acompañamos con el bajo eléctrico y los sonidos que el músico nos aporta. Entonces, bueno, pues es un poco una fantasía sobre esta idea de que la vida se termina y siempre con una visión, pues al final optimista, ¿no? De que hay que disfrutarla, esa era mi intención. Perfecto. Pues si te parece, voy a pinchar aquí el teaser del espectáculo para que tengan una idea visual, que nos esté viendo la conversación y ahora seguimos hablando un poquito. Lo Muy vemos bien. juntas. Compartir sonido. Muy bien, pues qué maravilla. Justo estaba pensando que se me abre otro vídeo. Que yo estuve viéndose en el canal, en Suma Flamenca, yo vi el espectáculo, ¿sabes? Y que es una maravilla, sí, sí. Yo estoy allí desde la abadía viendo, de hecho me encantó. Y Qué bien. me parece, además, justo dando lo que estás contando, que es súper pertinente el tema de la finitud de la vida, porque sea por lo que sea, ya sea por una tormenta tropical o por una pandemia o lo que sea, yo creo que todas hemos pensado en este último tiempo o nos hemos visto no obligadas a estar en contacto con ese concepto y que sea una parte, que tenga una parte optimista, que tenga una lectura optimista, me parece muy importante como para poder afrontar lo que nos viene encima y para salir, ¿no?, de un poquito de ese proceso. Entonces, qué maravilla, acercaos al Corral, que es una preciosidad. Yo estaré aquí también el viernes y haremos un coloquio después para que el público pueda preguntar más cosas o para que podamos seguir con la conversación. Entonces, aparte de esto, te quería preguntar un poco por el equipo, o sea, entiendo que la coreografía es tuya, tal, la música, cómo lo componéis, cómo gestionáis la dramaturgia, cómo es el proceso de creación de un espectáculo de estas características. Pues mira, en concreto en La Finitud, entre Gemma Caballero, que hace siempre las direcciones musicales de mis espectáculos, y yo, hemos compartido con el resto del equipo cuál era la idea germen sobre la que queríamos trabajar y hemos trabajado con artistas que son muy creativos, que les entusiasmó desde el principio la idea sobre la que queríamos trabajar y entonces pues ha sido como ir metiendo en un saco
la visión de cada uno y cómo cada uno sobre su disciplina veía qué podía aportar en esa idea, ¿no? Tenemos bueno, a Gemma Caballero en el cante, que ya la he mencionado, a Javier Conde con la guitarra flamenca, a Juanfe Pérez con el bajo eléctrico, Marta Sparren con los audiovisuales y David Picazo en la iluminación y Víctor Tomé con el sonido. En este espectáculo también las atmósferas son muy importantes. Entonces hemos hecho pues durante un año más o menos unas reuniones mensuales por Zoom, además, hasta que ya empezamos después a vernos y a plantear las cosas en serio, bueno, en serio, a hacerlas realidad, ¿no? A materializarlas. Entonces, pues bueno, ha sido así. Hicimos una residencia técnica, esto se estrenó en Suma Flamenca, la pasada Suma Flamenca en los teatros del Canal, y previamente en julio hicimos una residencia en el Paco Raval, una residencia técnica. Entonces ahí faltaba solamente mi trabajo, el coreográfico, pero pudimos plasmar todo lo que es el hilo dramático del espectáculo, la música también, ver que funcionara, probar cosas de iluminación, los vídeos, bueno, pues un poco así. Así que ha sido, la verdad que yo lo he disfrutado mucho porque han sido muchas cabezas las que han intervenido al final y con ideas muy bonitas. Así que estoy muy contenta de que el resultado sea la suma de todas sus mentes. O sea que ahí hay un punto de creación colectiva y, bueno, y un punto de Zoom, ¿no? Como todas las creaciones en los últimos 2 años, que todas hemos tenido que acostumbrarnos a Zoom, pero también un proceso de creación colectiva, entiendo, ahí entre todas. Qué bien. Sí, al final hemos utilizado, creo que la herramienta de una forma muy productiva, porque es verdad que antes no nos lo planteábamos y como implicaba tener que verse, igual te veías menos veces de las que te gustaría, o si estabas fuera de viaje no podías. Entonces esto nos ha permitido ir elaborando cada vez que la bola fuera creciendo sin tener que frenar en ningún momento porque uno estuviera en un lado o en otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha estado bien empleado en la primera fase, ¿no? Y luego ya, evidentemente, había que ponerse al lío. Claro. Vale, y volviendo un poquito al concepto este de la finitud, y a esto que hablábamos de que quizá casi todas nos hemos tenido que plantear o nos hemos visto obligadas a ver qué pasa, ¿sabes? La vida nos ha cambiado un poco. ¿En qué crees que, o qué ha cambiado en tu concepto de la finitud desde el principio del proceso al final, o en qué ha influido, o cómo ha influido incluso la pandemia en la elección de tema, o qué ha cambiado en vosotras a partir de trabajar ese concepto? Bueno, pues mira, sobre todo que te das cuenta cómo ha pasado por la cabeza de todo el mundo, cómo es algo que es importante y que nos preocupa a todos, ¿no? Y cómo hay gente que resuelve fenomenal, de una forma admirable el conflicto, porque al final es un conflicto personal de cada uno. Cómo influye en esto las vivencias que uno está teniendo hasta llegar a este momento, ¿no? No hubiera salido el mismo espectáculo si lo hubiéramos planteado 10 años antes con el mismo equipo. Entonces, al final, eso es importante, ¿no? Hemos pasado todos por cosas, por pérdidas, sobre todo cómo uno asume la idea de la finitud propia cuando ve a los que le rodean que terminan su vida, ¿no? A la gente a la que quieres. O cómo una enfermedad te acerca a eso, y cómo convivir con esto sin que esto te atrape y sobre todo cómo transformarlo en que es que yo creo que la verdadera, no te voy a decir la verdadera felicidad, porque la felicidad es muy relativa para cada uno, significa una cosa, pero sí que creo que la forma plena y consciente de vivir la vida sí que es siendo consciente y asumiendo esa realidad, ¿no? No olvidándola y apartándola y hacerla como si no estuviera ahí. Así que bueno, creo que me ha hecho asumir mucho más todas estas cosas y creérmelas más y entenderlas en la boca de los otros también, no que solamente sea una teoría escrita sobre un papel, ¿no? Qué guay. Y claro, y supongo, y después de eso viene el proceso, uno de asumirlo y después luego tenéis que convertirlo en cierta belleza o en algo estilizado. Quiero decir, hay que convertirlo, todo este pensar filosófico, por lo menos hay que transformarlo en movimiento, que eso ya implica un cambio total de lenguaje. Quiero decir que
que está guay pensar, pero que luego moverse es otra cosa, ¿no? En principio es otra cosa. ¿Cómo se hace luego ese traspaso? ¿Cómo pasa eso a ser coreografía? ¿Cómo pasa a ser Pues movimiento? mira, yo para mí lo más difícil al principio es imaginarme el espacio escénico, cómo envolvemos la historia con un clima que nos ayude, que nos aporte a pasar además por los diferentes estados anímicos, ¿no? Porque además es que yo además quería llegar a la guasa, al reírse, al disfrutar, pero también que se viera ese conflicto emocional, ¿no? Cuando alguien tiene el bajón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo arropar esa escena? ¿Cómo acompañarla musicalmente? A mí al final la historia me la cuenta, me la van contando las escenas musicalmente y una vez que tengo todo eso, veo las luces y veo todo, realmente en lo que es el baile es lo que me resulta más sencillo, porque para mí es mi lenguaje, es como hablar, ¿no? Entonces yo ya tengo toda la historia en mi cabeza. Es como si yo tuviera el cuento leído y Ah, solo tuviera que representarlo, ¿no? Entonces, aunque posteriormente parezca que la coreografía es el pilar principal, realmente no es así. Es lo último que llega y para mí ya no tiene o sea, no es que no tenga tanta importancia, pero me da igual hacer así o asao, mientras que todo lo demás esté dentro del contexto, ¿sabes? Porque se puede decir lo mismo con diferentes palabras. Tú y yo mm, podemos hablar y tener la misma conversación usando diferente vocabulario, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues esa es la línea que como lo trabajo. qué bien. Pues nada, que yo creo que nada más, que muchas gracias por haber estado este ratico aquí hablando con nosotras, que a toda la gente que lo vea, que os paséis para el Corral, que es un espectáculo maravilloso y que os lo vais a pasar muy bien y vais a disfrutar un puño y vais a salir con ganas de vivir y bailando, ¿sabes? Para la calle, que eso es muy Sí, sí. importante y con mucho ritmo por dentro y nada más que nos vemos nosotras allí el viernes. Muchas gracias. A ti, Manuel, con mucha ilusión estaremos allí.